Bienvenidos a una nueva edición de Básicos HSP. Vamos a hablar el día de hoy entonces un poco sobre el chorus, el phaser y el flanger. Tres tipos de efectos bastante utilizados en diferentes géneros musicales. Y ya que dominas entonces la parte del delay, que fue el último video que compartí con ustedes en esta sección, entonces te resultará mucho más fácil apañarte con estos tres efectos. Estos tres conocidos efectos de modulación son realmente la misma cosa pero con distintos ajustes. Los tres se crean cogiendo una copia de la señal, retrasándola, modulando su afinación y sumándola con la señal original. El tipo de efecto viene determinado sobre todo por la longitud del retardo. Un phaser, por ejemplo, tiene un retardo entre 0,05 y 3 milisegundos. El flanger, por ejemplo, entre 1 milisegundo y 10 milisegundos, y el chorus entre 8 y 25 milisegundos. Por encima de los 25 milisegundos, lo que se consigue es doblar la pista. Adicionalmente, los flanger suelen tener también un bucle de retroalimentación. Los retardos se modulan con el oscilador de baja frecuencia, conocido también como LFO, que normalmente ofrece varias formas de onda, como onda senoidal, cuadrada, diente de sierra y triangular. La velocidad y la profundidad del LFO, del oscilador de baja frecuencia, influye obviamente sobre lo que se escucha a la salida. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor será la variación del tono. En un phaser, el pequeño retardo de la segunda señal crea cancelaciones de frecuencia al sumar las dos señales, y como el retardo está siendo modulado, se produce un efecto de barrido según se modula la frecuencia. Las características tonales de esto dependen de la cantidad o de la profundidad de la modulación y de la forma de onda que estés utilizando básicamente. En lugar de dejarte a merced de retardo y la profundidad y la frecuencia, algunos phasers permiten ajustar las frecuencias tanto superiores como inferiores, lo que resulta pues obviamente mucho más fácil. El chorus produce un sonido un poco más grueso que simula el efecto de varios instrumentos o de varias voces si se trata de voces humanas, sonando pues obviamente a la vez. Se trata de un efecto típico que se utiliza comúnmente en las guitarras, en pads o sintes o cuerdas también, y también puede hacer pues un buen trabajo con las voces, claro está. Hay que tener cuidado al utilizarlo, al igual que el phaser o el chorus y que el flanger, porque estos efectos tienden a desplazar el sonido hacia el fondo de la mezcla. Si tratas entonces de compensar esto aumentando el nivel de volumen de estos, podrías ocupar mucho más espacio de tu mezcla. Una de las razones por las que el chorus es un buen efecto para las cuerdas y los pads es porque estos sonidos o instrumentos suelen ponerse al fondo de las mezclas. Ahora, si necesitas llenar una mezcla, pues obviamente con el chorus es un efecto que podrá aportarle grosor entonces a los sonidos y hacer que tu mezcla suene un poco más con más cuerpo, un poco más llena. Puedes experimentar con estos efectos utilizándolos como envíos, por ejemplo, también como inserciones. Ahora, si los utilizas como envíos, se recomienda colocarlos antes entonces de un efecto principal como una reverb o como un delay, para que ellos sean modulando ese efecto principal básicamente. Otra cosa a tener en cuenta es que muchos sintes, tanto reales como VSTI virtuales, incluyen algún tipo de efecto tipo chorus, por ejemplo, para procesar sus patches, sus presets. Pero lo mejor es no utilizar los efectos como chorus, por ejemplo, que traen los sintetizadores, y no agregar un chorus externo, uno adicional al sonido del sintetizador, ya que es un plugin dedicado a ese proceso. Entonces pues la calidad obviamente va a ser mucho mejor. Si intentas usar un delay, por ejemplo, panoramizado, el chorus creará una gran confusión en la mezcla. Entonces cualquier cosa con un flange ocupará bastante espacio en la mezcla. Entonces coloca el chorus al final y podrás controlar las cosas un poco más. Y trata de ajustar entonces los parámetros de los delays si los vas a utilizar con delay. Algunos de los componentes que conforman estos elementos, en este caso estoy aquí en Reason, puedes ver, tengo un phaser, el básico de Reason. Tenemos aquí para ajustar la retroalimentación o realimentación, el famoso feedback. Tenemos aquí la sección del LFO o oscilador de baja frecuencia, en donde podemos sincronizar el trabajo del mismo, o podemos de manera independiente jugar con la frecuencia de modulación y el rate de esa frecuencia, o sea la velocidad. Tenemos aquí la amplitud, y tenemos aquí un split como un divisor, y tenemos aquí para ajustar la frecuencia general desde la cual va a empezar a actuar el phaser. Tenemos acá el chorus y el flanger, que integran también un delay. Obviamente recuerden que los chorus son muchas voces, entonces con retraso, y esas voces o esos retrasos pues se logran obviamente con un delay. Tenemos aquí el feedback o retroalimentación, realimentación. Tenemos acá la velocidad del oscilador de baja frecuencia, podemos sincronizarlo también, y tenemos por último la cantidad de modulación que queremos aplicar. Y podemos activar en este caso el modo de envío, ¿ok? Como send. Ahora, nada impide que lo utilices también como efecto de inserción, ajustando obviamente la cantidad de efecto
que quieras aplicar. Para eso pues se recomienda utilizar efectos que tengan el control de mix o de dry wet para poder ajustar la cantidad de efectos que quieres aplicar sobre el sonido. Puedes utilizarlo, como te mencioné hace un momento, sobre guitarras, pads, sintetizadores, voces, etcétera, etcétera. Ya es cuestión de probar con los mismos para no casarte con sonidos planos, sino experimentar para lograr sonidos con la personalidad y el carácter que tú estés buscando para tu mezcla como tal. Vamos a pasar entonces a escuchar algunos ejemplos y regresamos. Por último, entonces, hablamos un poquito del chorus estéreo. Para crear un buen chorus estéreo se consigue normalmente mediante una técnica conocida como fase de encuadratura, que se hace es tratar cada canal como monofónico, pasando ambos canales a través de un chorus, pero desfasándolo en 90 grados los dos osciladores de baja frecuencia que modulan cada retardo. El resultado engaña al oído, haciendo creer que se encuentra derecho. Esta técnica no debería crear problemas en fase porque están en mono, a diferencia de otros efectos estéreos que invierten la fase del audio como tal, ¿ok? Y con esto cierro entonces esta edición de Básicos HSP. Pues espero la información compartida les pueda ser útil. Lo importante es que apliquen entonces lo visto aquí en sus producciones musicales, en sus proyectos, y van a lograr entonces un sonido bastante particular, un sonido quizás único. Hasta una próxima ocasión, bendiciones para vos.